Con nosotros, señora, señora. ¿Cómo anda, Tato? ¿Cómo anda? Buenas tardes, gracias. ¿Todo bien? Gracias. Bien, de 10, de 10. Estas anécdotas que... Esas anécdotas. Sí. Eso amor, cuando me estás a acordar cuando... En bicicleta se cruzaba el puente. No hay Eso. problema. No tanto, ¿Se cruzó en bicicleta por amor? No. Era mucho amor, ¿Qué es pero lo que más- lo que no había era estado físico para hacerlo. ¿Qué es lo que se sorprende hoy en día que hicieron por amor? Bueno, una de las cosas juvenil. era yo volver de Corrientes, de esa misma actividad de noviazgo, a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana. No me podía quedar a dormir, así que tenía que... Y en una de esas ocasiones vi un tiroteo en la avenida Maipú entre la policía y unos muchachos locos. ¿Qué estoy haciendo? Muy policía en Yo acción. estaba esperando el colectivo, Claro. fue una cosa, pero reveladora. Y una prueba de amor. Claro, no. Porque me si imagino. después de eso seguís yendo, es porque... Estuve entre Yo- las balas por Claro, Exactamente. yo me atravesaba la siesta de chaqueña, verano, enero, así de las 3 de la tarde en bicicleta me hacía por lo En menos, bicicleta. en bicicleta, me hacía por lo menos unos 15 kilómetros No. de una punta a la otra de la Claro, ciudad. claro. Por Sí, eso. Por amor. Es Por bueno, amor, y claro. yo después de eso que pasó, hasta ahora en la casa de la que ahora es mi señora, todavía no creen que es Ajá. verdad eso que me pasó a las 3 de la mañana del tiroteo, que fue Ah. una excusa para que de ahí en más me dejen Pero quedar está bien. a- Ah, bien, bien. No. El ac- En aquel Ah. momento yo planteé, Claro. mirá lo que me pasó anoche, para mí que me tengo que quedar a dormir, dije yo. Mira, Ah, qué bien el muchacho, qué bien. Y, Pero, y ¿está ahí tuve chequeado qué la pasó? venia para quedarme. ¿Hay alguna- Hay que ir a alguna los, prueba? habría que ir al archivo periodístico de Corrientes. Claro, a ver si Claro. hubo Que me pasa fecha y hora. Bueno, ¿Cómo después. no? Vamos a Hay que ver. revisar. Hay un problema también con las fechas. Ah, bueno, a ver, ¿qué pasó? Porque yo también volví a Resistencia a esa hora y no me iba a dormir. Ah, entonces digamos que no. Bueno, mejor no hablar de ciertas cosas. Dice. Mejor Usted, no Ana, ¿qué hablar. hizo por amor? ¿Qué hizo? Yo también recorría 16 kilómetros. Ahí está. Con el calor del interior del Chaco en una traffic que era una lata. Sí, una Y cafetera. yo pensaba, Qué bien. no llego, no llego, pero bueno, eso hacía. ¿Llegaba? Sí, llegaba. Llegaba siempre, llegaba. Sí, Sí, bueno. pues solo nunca pasó nada malo, pero que hoy en día pienso, no, ni loca, Bueno. no hay chance. Loca. Son cosas de chico, ¿no? Sí. Lindo es el Así amor. es, Qué así lindo. es. Hablando de amor, también tenemos que decir que hay amor por la historia. Así es. A veces tenemos amor por el humor, a veces tenemos amor por la historia. La única forma de ser profesor de historia es haberse enamorado muchísimo de la Sí. historia. No hay ninguna otra razón por la cual uno puede dedicarse tanto a esto. Tuvimos una fecha particular para la provincia. Sí, esta semana se cumplieron 71 años de la provincialización del Chaco. Ujú. O sea, en el año 1951 ocurrió esto. Y hoy lo que podríamos rescatar es otra vez esa idea con la que yo siempre comparto acá y que me parece que es la fundante de cuando uno habla de historia, Ujú. que la historia es una política de la historia, me habrán escuchado decir varias veces ya esto, porque este tema de la provincialización del Chaco no está exento de eso. Absolutamente. Era una puja histórica, una puja en el momento, y hoy se la ve como una puja política en aquel momento, Sí. porque las condiciones que dice la Constitución Nacional para que un territorio nacional, como era en ese momento la provincia del Chaco, lo que hoy es la provincia del Chaco, La Pampa, Neuquén, Misiones, en ese momento, eran territorios que dependían enteramente administrativa y políticamente de la nación, del Claro. Ministerio del Interior de la Nación. Gran Y territorio, que habían ya. cumplido con creces ya la cuestión poblacional, de prosperidad económica y demás, que hacían que la provincialización sea urgente. Porque no es lo mismo en muchos aspectos que nos vamos a repasar ahora, que un territorio nacional sea eso y no una provincia. Claro, en la provincia, digamos que tiene, más allá de los beneficios impositivos, también el reconocimiento a la población. Claro, también. y tiene una participación activa en la política nacional Claro, también. fundamentalmente, de la ¿no? provincia. Sí. Sí. Y el tema de poder elegirse sus propias autoridades, poder dictarse una constitución, todo lo que reza en la Constitución Nacional, a las provincias, a las que no eran provincias en ese momento les resultaba una serie de inconvenientes que tanto en el aspecto legal y de funcionamiento institucional, como en la cuestión diaria de la población. Claro. Porque en ese momento el Chaco ya estaba desarrollando una población con ideas políticas propias, la inmigración europea que había venido en aluvión, tenían inquietud, los inmigrantes tenían inquietudes
políticas muy, muy fuertes, sumadas a al problema, digamos, de la situación indígena. Había habido muchos problemas con ese tema. Recordemos la masacre de Napalpí y demás, que había pasado en la primera parte del siglo XX. Todo eso había que solucionarlo, y el problema era que la gobernación del Chaco era mandada por la nación mandaba, designaba al gobernador. Ahora le pregunto, profe, ¿el Chaco se llamó el Chaco siempre? Bueno, no, para las comunidades indígenas siempre fue el Chaco, que es una región mucho más amplia que nuestra provincia, que comprende Formosa, parte del Paraguay, de las provincias lindantes como Salta, como Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, toda una región gigante. Es el Gran Chaco. El Gran Chaco, exactamente. Ahora, siempre fue el Chaco, pero en el momento de la provincialización, como estamos hablando de una cuestión política, y como el catalizador la catalizadora de la ley de provincialización del Chaco fue Eva Perón, se le pone conjuntamente con La Pampa, se dan las leyes de provincialización y se las llama al Chaco provincia Presidente Perón y a La Pampa provincia Eva Duarte. Ese fue el nombre original que tuvo nuestra provincia con las leyes que se dieron en ese momento, y con la nota distintiva, si queremos decir, que el Chaco fue la primera de todas las provincias argentinas que no era de las viejas, de las que habían sido... Claro, las fundadoras, digamos. Las provincias tradicionales del viejo virreinato del Río de la Plata, que habían tomado el nombre de sus ciudades madres, o sea, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, todas tenían el nombre de su ciudad original, que es hasta ahora el nombre de sus capitales, ¿no es cierto? Claro. En ese momento, Eva hace un alegato, digamos, a favor de la provincialización de los territorios nacionales, que es histórico y que está en todas en las fuentes de la historia argentina, de por qué era urgente la provincialización. Y en el propio territorio del Chaco había puja política, porque había a quienes le favorecía y que era necesario que cívicamente la población chaqueña sean argentinos y no pobladores de un territorio nacional, y otros a los que les convenía seguir siendo un territorio nacional por la cuestión de las decisiones políticas que se tomaban inconsultamente con la población. Una cosa bastante inentendible para el día de hoy, digamos. Claro, hay voces que dicen, bueno, aquí inclusive en Ciudad Televisión se ha hecho una entrevista a Beberaya, a Rubio Beberaya, no nada más, y él comentaba de que los principales detractores para que el Chaco se convierta en provincia tenía que ver, eran las provincias vecinas. Exactamente, porque una de las cosas que pasaba era que era el título, el puesto de gobernador del territorio nacional del Chaco, era como un botín político para los políticos de las provincias vecinas. Claro. Más precisamente y con más arraigo en la política correntina y en la política santiagueña. Aquellos que tenían un buen desempeño en algún tipo de cargo en esas provincias aspiraban a ser nombrados gobernadores del territorio del Chaco. Y lo que pasaba era que no tenían un arraigo personal o sentimental o de pertenencia, sería la palabra, para con el Chaco. Lo que usaban era como un trampolín político para algo más grande, a lo mejor. Entonces no se interiorizaban mucho de la política o de la vida del Chaco, ni antes, ni después, ni durante ser gobernadores. Claro. O sea que caían como un visitante a ser gobernador en una provincia, en un proyecto de provincia que no quería ya más gobernadores foráneos, sino que quería elegir sus propios gobernadores votando como todas las otras provincias. Miren lo que son, el paralelo a lo que podríamos llegar a comparar con lo que fue el desarrollo de la independencia nacional con un virreinato hacia 100 años atrás, más o menos. Ahí va, la verticalidad del poder hacía que no haya un lugar muy grande como para que la participación ciudadana tenga vías de canales políticos. Lo que daba la prensa, por ejemplo, que fue, como siempre, ustedes los periodistas están ahí en un lugar clave que puede ser usado de una manera u otra, porque la prensa chaqueña en ese momento, que tenía un desarrollo inusitado para otros territorios nacionales, hacía mucha fuerza, tanto a favor como en contra, depende de la representación que tenían, y desde ahí fue uno de los motores de la provincialización del Chaco fue
la prensa, porque en la prensa se comunicaban estas cosas que no tenían otro tipo de canal. Me encanta. Es tan apasionante, Ana, escuchar todo esto. Tanta historia, tantas cosas que pasaron en nuestra provincia, en nuestro país mismo, que la verdad que da para una charla, una cátedra muy extensa. Tenemos que dejar... Es apasionante. Es apasionante. Tenemos que dejar que la gente vaya preguntándote al profe Tato, que vaya preguntando en Tarde de Ciudad. Que pregunten en las redes y vamos a evacuar las dudas como no. Y si no, como en la escuela, cuando algún alumno me pregunta algo que yo no sé, que por supuesto es lo que más ocurre, yo le digo, te lo voy a averiguar, te lo voy a para la próxima clase. Claro, me encanta. Claro. Me encanta. Sí, de verdad. Bueno, y hablando de próxima clase, de próxima clase. Hoy, Tato, estás también con últimos detalles, con todos los compañeros también, para la presentación mensual de 088 de un show de stand-up. Así es. Esta noche tenemos el agrado y la congratulación de volver a presentar nuestro show de stand-up en Sala 88, en French 845, a donde hacemos nuestro show clásico, que es ya una cita obligada, podríamos decir, de quien tiene ganas de reírse, con un show de stand-up en un formato teatro bar, como todos saben, donde uno se puede sentar, tomar algo fresco y comer algo rico mientras se ríe de las payasadas que hacemos nosotros en el escenario. Bueno, mucho laburo, me imagino, para la presentación, ¿no? Sí, estuvimos ensayando toda la semana, estuvimos ultimando los detalles con respecto a la provisión de lo que se va a servir. Y también tenemos una invitada especial esta noche, que es la Pato Rojas, haciendo su personaje clásico y desopilante de la Chirusa Mamandra, que va a estar acompañando y que va a ser un placer compartir el Después hay que invitarla a que venga, porque tiene un admirador acá, Oski, es un fanático. Es que lo que pasa es que ¿Cómo? El mono también es admirador. El mono también me dijo la otra vez, sí, exactamente. Gustavo también es admirador. Así que hoy es el elenco estable de Sala 88 con la grata presencia como invitada de la Chirusa Mamá. Bueno, después si viene a Chirusa, ¿se anima a hacer un reportaje usted? Por supuesto, ¿cómo no? La trae, ¿Entrevistás vos? Claro. ¿Cómo no? Seguro. Ahí se arma una ida y vuelta interesante. No nos hacemos cargo ni la Pato Rojas, ni la Pato Rojas de lo que haga la Chirusa Mamandra, ni yo de lo que pueda hacer. Yo creo que Oski va a estar con el dedo pendiente para tirar el aire, para tirar la pausa. Así que bueno, hoy la presentación en sala, presentación exactamente de, obviamente, que estamos presentes aquí. Así es, va a estar, además de este servidor, va a estar Nelson Fernández, Paulo Segovia, Nur Goitia y la nombrada Mamandra, la Chirusa Mamandra, como invitada de honor. 10 de la noche puntual. 10 de la noche abrimos la puerta, 10 y pico, y cuarto y 20 empieza, y media como mucho empieza el show. Y las reservas se pueden hacer al 3624 38 31 15, 3624 38 31 15, o también en la página de Facebook de la sala, que es Teatro Sala 88, y en última instancia llegan ahí, no pudieron hacer la reserva, un lugar siempre hay destinado para aquel que a último momento decidió, el colgado que decidió ir, va a toda la tener semana, su pero espacio bueno, también. Bueno, ya te estás yendo, digamos, estás sobre Sí, las 7 de la tarde. tengo que ir a poner ya las barbas en remojo para esta noche. ¿Va a mojar mucho las barbas? Exactamente.